El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones de mármol de la sala de conciertos Riverside mientras Margaret Chun, de pie al pie, contemplaba el impresionante edificio que la había intimidado durante semanas. Apretaba con más fuerza su vieja carpeta de música de cuero, la misma que había llevado consigo desde su adolescencia, cuando soñar con ser concertista parecía posible. Eso fue antes de que la vida diera un giro. Antes de que las facturas tuvieran que pagarse y las responsabilidades se acumularan como hojas de otoño. Dot a los 42. Margaret había aprendido a encontrar la satisfacción en los pequeños momentos. La forma en que sus dedos aún recordaban melodías complejas incluso después de turnos de 12 horas en el hospital. La expresión apacible en los rostros de los pacientes cuando tocaba suavemente en los pasillos vacíos durante sus descansos. La forma en que la música podía transformar incluso los pasillos estériles y perfumados con antiséptico en algo mágico. Pero allí de pie, viendo a los músicos elegantemente vestidos entrar como agua por la entrada, Margaret sentía cada detalle de su apariencia ordinaria. Su cardigan azul marino se había lavado tantas veces que había perdido su forma original. Sus cómodos zapatos negros eran más prácticos que modernos. Llevaba el pelo canoso recogido en el mismo moño sencillo que usaba a diario para ir a trabajar. Parecía exactamente lo que era. Una conserje de hospital que llevaba 15 años limpiando suelos y vaciando cubos de basura. La ironía no se le escapaba. Justo ayer, había estado fregando esos mismos suelos como parte de su trabajo de limpieza de fin de semana en la sala de conciertos. Conocía cada rincón de este edificio, cada rincón donde se acumulaba el polvo, cada puerta que chirriaba al abrirse. El guardia de seguridad, Robert, la había saludado a través de las puertas de cristal hacía apenas unos minutos, probablemente preguntándose por qué entraba por la entrada principal en lugar de por la de servicio. Dot. Margaret casi se había acobardado 3 veces durante el viaje en autobús. Cada vez que pensaba en las otras concursantes, jóvenes graduadas del conservatorio con una técnica perfecta y vestidos de diseño para actuaciones, se sentía más fuera de lugar. ¿Qué hacía una señora de la limpieza de mediana edad compitiendo contra personas que habían dedicado toda su vida a la música? La respuesta le llegó de la misma manera que hacía 3 semanas, cuando vio la audición por primera vez. Un aviso pegado en el tablón de anuncios del hospital. Estaba escrito con la voz de su madre. La misma mujer que había juntado dinero para clases de piano cuando Margaret tenía 8 años. A la música no le importa tu ropa ni tu puesto, cariño. Solo le importa lo que hay en tu corazón. Su madre llevaba 5 años fallecida, pero Margaret aún podía oírla decir esas palabras cada vez que la duda la asaltaba. Había sido la única persona que realmente comprendía el don de Margaret, la que se sentaba durante horas escuchándola practicar en su viejo piano vertical, al que le faltaban 2 teclas y necesitaba una afinación urgente. Dot. Margaret respiró hondo y cruzó las pesadas puertas de cristal. El vestíbulo bullía de actividad. Jóvenes penes estaban sentados en grupos, algunos haciendo ejercicios de dedos nerviosos en el aire, otros comentando sus elecciones de repertorio con gestos animados. El sonido de una distante música de piano llegaba desde las salas de práctica del piso de arriba. Pasajes complejos se repetían una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Se dirigió a la mesa de registro, donde una joven pulcra con una impecable blusa blanca marcaba nombres en una lista. Llevaba el pelo peinado con ondas perfectas y su maquillaje parecía aplicado por una profesional. Todo en ella denotaba competencia y pertenencia. Disculpe, dijo Margaret en voz baja, acercándose a la mesa. Dot. La joven levantó la vista, con una sonrisa vacilante al observar la apariencia de Margaret. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala de pies a cabeza. El tipo de evaluación que ocurre en milisegundos, pero que se siente eterna. ¿Está aquí por el servicio de limpieza?, preguntó con un tono cortés pero despectivo. Creo que el personal de mantenimiento usa la entrada lateral. Un calor le subió por el cuello a Margaret, pero mantuvo la voz firme. En realidad, estoy aquí para la audición de piano. Me llamo Margaret Chun.
Las cejas de la mujer se alzaron tanto que casi desaparecieron bajo su flequillo perfecto. Bajó la vista hacia su lista y luego volvió a mirar a Margaret, como si intentara conciliar lo que veía con lo escrito en el papel. «Oh», dijo. Esa sola palabra transmitía una gran sorpresa y un escepticismo apenas disimulado. «Bueno, tendrás que rellenar estos formularios». Le entregó un portapapeles con evidente reticencia, como si Margaret pudiera contaminar de alguna manera el papeleo impecable. Margaret tomó los formularios y se sentó en un rincón del vestíbulo, lo más lejos posible de las demás concursantes. Sentía miradas sobre ella, oía los susurros que la gente creía silenciosos, pero que en realidad no lo eran. Las conversaciones a su alrededor estaban llenas de nombres que reconocía de sus búsquedas nocturnas en Internet. Profesores de piano famosos, concursos prestigiosos, programas de verano que costaban más de... Lo había hecho en 6 meses. Un joven con el pelo perfectamente peinado comentaba su reciente actuación en el Carnegie Hall. Una mujer con un elegante vestido color borgoña mencionó su próximo contrato discográfico. Otra habló de estudiar en Viena con un profesor de renombre mundial cuyo nombre Margaret no lograba entender. Rellenó el formulario lentamente, con una letra cuidadosa y pulcra. En la sección de educación musical, hizo una pausa. ¿Qué se suponía que debía escribir? Autodidacta parecía insuficiente. Lo aprendido en vídeos de YouTube y libros de la biblioteca sonaba patético. Al final, simplemente escribió un estudio privado. Las salas de ensayo del piso de arriba eran un mundo completamente diferente. Margaret podía oír fragmentos de Rachman, cortando y listando por el pasillo. La habilidad técnica era innegable. Estos músicos podían tocar pasajes que a la mayoría de la gente le darían calambres en los dedos con solo mirarlos. Pero mientras escuchaba, Margaret notó algo más. La música era perfecta, pero se sentía de alguna manera vacía. Como hermosas palabras dichas sin sentido. Pensó en la pieza que había elegido. Belladno de Chopin en sol menor. No era la pieza técnicamente más compleja que conocía, pero era la que le llegaba al alma. La había descubierto durante uno de sus periodos más solitarios, justo después de su divorcio, cuando trabajaba doble turno para llegar a fin de mes. De alguna manera, la música había capturado todo lo que sentía. La tristeza, la esperanza, la fuerza serena que te impulsa a seguir adelante cuando todo lo demás se derrumba. Margaret había pasado incontables horas con esa pieza. No solo aprendiendo las notas, sino comprendiendo la historia que contaba. La tocaba durante sus descansos en el hospital, en los momentos de tranquilidad entre las necesidades de los pacientes. Había observado cómo la melodía podía calmar a un visitante ansioso o dibujar una sonrisa en el rostro de un médico cansado. La música se había convertido en parte de ella, entretejida en la trama de su vida diaria de una manera que no tenía nada que ver con la competencia ni el reconocimiento. Una joven con un impresionante vestido negro pasó por el rincón de Margaret, sus tacones resonando con seguridad en el suelo de mármol. Miró a Margaret con curiosidad y se inclinó para susurrarle algo a su compañera. Ambas le devolvieron la mirada y Margaret captó el final de la conversación. Un recital en el centro comunitario o algo así. ¿Debería alguien decirle que sería doloroso verlo? Margaret sintió la familiar punzada de ser subestimada, pero no era nada nuevo. La habían subestimado toda su vida profesores que pensaban que no era lo suficientemente inteligente para clases avanzadas, empleadores que asumían que no podía asumir responsabilidades, personas que la juzgaban basándose en la apariencia en lugar del carácter. Pero también había aprendido algo valioso con los años. Quienes la subestimaban solían ser los que terminaban sorprendidos. No porque intentara demostrarles que estaban equivocados, sino porque había aprendido a demostrar que tenía razón. Cerró los ojos y dejó que los sonidos del bullicio del vestíbulo se desvanecieran. En su mente, podía oír las primeras notas de la Bellade, sentir cómo sus dedos moldeaban cada frase. No se trataba de presumir ni de competir con nadie. Se trataba de compartir algo hermoso,
algo que la había sostenido durante los años más difíciles de su vida. Al abrir los ojos, Margaret se sintió más tranquila. Que susurraran, que asumieran. En unas horas, cuando la llamaran, subiría al escenario y haría lo que había estado haciendo en silencio durante años. Convertir momentos ordinarios en algo extraordinario mediante el poder de la música. El sol de la mañana había cambiado de tono y ahora entraba a raudales por los altos ventanales, llenándolo todo de un resplandor dorado. Margaret sonrió para sí misma, recordando algo que decía su madre: al escenario no le importa quién eres cuando entras. Solo le importa en quién te conviertes cuando te sientas a tocar. La sala de espera se había llenado considerablemente desde que Margaret llegó. Elegantes músicos salpicaban el espacio como flores en un jardín perfectamente cuidado, cada una más pulida que la anterior. Margaret permaneció en su rincón, observando cómo se desarrollaba la dinámica social con la discreta capacidad de observación que había desarrollado durante años de trabajo en hospitales concurridos. 3 jóvenes ocupaban la zona central. Sus vestidos de diseñador se extendían cuidadosamente a su alrededor para evitar arrugas. Una llevaba un impresionante vestido esmeralda que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Margaret. Otra lucía un elegante vestido negro con un intrincado bordado de cuentas que reflejaba la luz cada vez que se movía. La tercera había elegido una seda burdeos intenso que la hacía parecer salida de una revista de moda. Su conversación se extendió por el vestíbulo con la naturalidad de las voces seguras. No lo suficientemente alto como para ser considerado grosero, pero ciertamente audible para cualquiera que estuviera cerca. Hablaban con la naturalidad de quienes han crecido en este mundo, mencionando nombres. Muchos directores famosos y prestigiosos festivales de música parecían estar hablando del tiempo. ¿Oíste que Vincent es juez hoy? La de Esmeralda, suspiró, ajustándose el pelo perfectamente peinado. Estudié con su exalumna en Juilliard. Espero que me recuerde de la clase magistral del verano pasado. ¡Qué suerte tienes!, respondió el vestido burdeos. Solo trabajé con él brevemente durante la competición internacional de Praga. Pero sus recomendaciones técnicas transformaron por completo mi Rachmaninoff. Margaret sabía que estaban hablando del Dr. Vincent Harrison, uno de los profesores de piano más respetados del país. Había visto docenas de sus clases magistrales en línea durante sus pausas de almuerzo, estudiando cómo hablaba de la interpretación musical y la conexión emocional. Se preguntó si alguna de estas jóvenes había asimilado realmente esas lecciones o si solo coleccionaban nombres famosos como si fueran trofeos. Un joven alto con un traje de aspecto caro se unió a su círculo. Solo sus zapatos probablemente costaron más de lo que Margaret ganó en una semana. Dejó una cartera de cuero que parecía. Nunca la había usado. Todo en él gritaba privilegio y oportunidad. Acabo de calentar en la sala de prácticas número 7, anunció. Su voz transmitía la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no pertenecía a ningún sitio. La acústica allí es increíble. Aunque debo decir que algunas de las personas aquí presentes son opciones muy interesantes. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Margaret por un instante antes de seguir adelante. Esa sola mirada contenía todo a lo que ella se había acostumbrado con los años. La rápida evaluación, el despido, la suposición de que estaba en el lugar equivocado. Sé exactamente a qué te refieres, dijo Emerald Dress, bajando la voz. Lo suficiente para parecer conspirador sin dejar de ser perfectamente audible. Vi a alguien antes que parecía haber entrado de la calle. De hecho, pensé que podría estar perdida. Margaret sintió que se le calentaban las mejillas, pero mantuvo una expresión neutra. Había aprendido hacía tiempo que reaccionar a estos comentarios solo les daba más poder. En cambio, se concentró en la música que descendía de las salas de ensayo de arriba, donde otros concursantes realizaban sus preparativos finales. El sonido de un chap and etude flotaba en el aire. Técnicamente perfecto, pero de alguna manera mecánico. Cada nota estaba colocada con precisión. Cada repetición, ejecutada a la perfección,
pero se sentía como escuchar un programa informático muy sofisticado en lugar de a un ser humano expresando algo significativo. Margaret se preguntó si el pene sentía algo al tocar o si todo era memoria muscular y precisión matemática. Otra concursante, una mujer que parecía tener poco más de 30 años, se acercó a la mesa de registro con una pregunta sobre la disponibilidad de las salas de ensayo. Margaret notó que la actitud de la recepcionista cambiaba por completo al dirigirse a ella. La sonrisa era genuina, la voz cálida y servicial, el lenguaje corporal abierto y acogedor. Era como ver a alguien accionar un interruptor. Por supuesto. Déjame consultarte el horario, dijo la recepcionista, mientras sus dedos bailaban sobre su tableta. Tenemos la habitación 12 disponible durante los próximos 30 minutos. ¿Les sirve? Sería perfecto. Muchas gracias, respondió la concursante, con el acento refinado de una educación costosa en su voz. Margaret observaba fascinada esta interacción. Era un ejemplo perfecto de lo que los sociólogos llaman capital social. La moneda invisible que abría puertas y creaba oportunidades. Estas personas se movían por el mundo esperando ayuda, esperando ser tomadas en serio, esperando pertenecer. Y porque lo esperaban, solían recibirlo. Pensó en su hija, Lisa, que estudiaba negocios en el colegio comunitario. Lisa había heredado el oído musical de Margaret, pero había elegido un camino más práctico. Ver a su madre pasar demasiados años con dificultades económicas como para arriesgarse a perseguir sus sueños artísticos. Justo la semana pasada, Lisa le había preguntado por qué Margaret se sometía a esta audición. «Mamá, sabes que tienes talento», había dicho Lisa, sentada a la pequeña mesa de la cocina con tazas de café instantáneo. «Pero estas competiciones son para gente con contactos, gente que fue a universidades de lujo. ¿Para qué estresarse?». A Margaret le costaba explicarlo entonces, y seguía luchando con ello ahora. No se trataba de ganar ni de demostrar nada a los demás concursantes. Se trataba de demostrarse a sí misma que 15 años tocando en pasillos vacíos de hospitales no habían sido en vano. Que la música que la había sostenido durante el divorcio, las dificultades económicas y la silenciosa soledad de la mediana edad realmente significaba algo. Una conmoción cerca de las salas de ensayo llamó su atención. Uno de los concursantes más jóvenes, apenas salido de la adolescencia, estaba sufriendo lo que parecía ser un ataque de pánico. Su respiración era rápida y superficial, y le temblaban las manos mientras intentaba tocar el órgano. Leía su partitura. Una mujer mayor, probablemente su maestra o mentora, le hablaba con tono tranquilizador. «Recuerda lo que practicamos», dijo con dulzura. «La música ya está dentro de ti. La interpretación es simplemente dejarla salir». Margaret sintió una punzada de compasión por el joven. Reconoció el terror en sus ojos, la forma en que el miedo podía paralizar incluso al músico más preparado. Había sentido ese mismo miedo innumerables veces, aunque nunca en un entorno como este. Sus miedos habían sido más pequeños, más privados. El miedo de tocar para un paciente que tal vez no lo apreciara. El miedo de que sus colegas descubrieran su afición musical y pensaran que se estaba dando aires. Pero al ver a este joven luchar, Margaret se dio cuenta de algo importante. El miedo era el gran ecualizador. Bajo toda la ropa de diseño y la educación costosa, bajo las conversaciones seguras y el dejar caer nombres, todos en esa sala tenían miedo. Tenían miedo de cometer errores, miedo de no ser buenos. Ya basta, miedo de ser juzgada y considerada deficiente. La diferencia radicaba en que algunas personas habían aprendido a ocultar su miedo mejor que otras. El grupo del vestido esmeralda probablemente estaba tan nervioso como la adolescente presa del pánico, pero les habían enseñado a disimularlo con gracia social y una confianza despreocupada. Margaret, en cambio, había aprendido a reconocer su miedo y a trabajar con él en lugar de contra él. Recordaba una noche particularmente difícil en el hospital, cuando perdieron a un paciente a pesar de los esfuerzos de todos. La familia estaba devastada.
El personal médico estaba emocionalmente agotado y toda la sala se sentía abrumada por el dolor. Margaret había terminado sus tareas de limpieza y se encontraba sentada al viejo piano en la sala de espera familiar. Sin pensarlo, comenzó a tocar un himno suave, algo suave y reconfortante. Uno a uno, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Los médicos se detuvieron en el pasillo. Las enfermeras se sentaron en sillas cercanas y los familiares encontraron un momento de paz en medio de su peor día. Esa noche, Margaret había comprendido algo profundo sobre la música. No se trataba de perfección ni de habilidad técnica. Se trataba de conexión, de encontrar la experiencia humana compartida que subyace a todas nuestras diferencias. Al mirar alrededor del vestíbulo, Margaret vio más allá de la ropa de diseñador y las posturas seguras. Vio las mismas esperanzas y temores que existían en todos los que alguna vez se habían sentado al piano con algo que decir. La única diferencia era que algunos habían tenido más oportunidades de decirlo públicamente. La luz de la tarde comenzaba a filtrarse por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. Pronto todos serían llamados a actuar, a abrir sus corazones ante los jueces que decidirían sus destinos en cuestión de minutos. Margaret cerró los ojos y se permitió sentir la calma familiar que le invadía antes de tocar. En unas horas, ninguna de estas diferencias sociales importaría. Solo existiría la música y la historia que cada uno decidiera contar a través de ella. La tarde se había extendido como un río lento, con concursantes desapareciendo en el auditorio uno a uno para emerger 20 minutos después con aspecto eufórico o devastado. Margaret había observado este desfile de emociones desde su rincón, notando cómo algunos salían con sonrisas de confianza, mientras que otros pasaban apresurados con lágrimas en los ojos. Había contado 17 artistas hasta el momento. El joven del traje caro había entrado con aires de ser el dueño del mundo y había salido con la cara como si alguien le hubiera robado el dinero del almuerzo. Una de las mujeres con vestidos de diseñador prácticamente había salido flotando del auditorio, con el rostro radiante de satisfacción. Otra había corrido directamente al baño, tapándose la boca con la mano. Margaret intentó no pensar en lo que ocurría tras aquellas pesadas puertas de roble. Conocía el escenario por su trabajo de limpieza. Un escenario enorme con un piano de cola de concierto perfectamente ubicado bajo cálidos focos. 3 jueces sentados en una mesa en un auditorio por lo demás vacío. Sus rostros eran indescifrables mientras tomaban notas que determinarían el futuro de alguien en cuestión de minutos. Las palmas de sus manos empezaban a sudar. Y se las secó discretamente en su cardigan. El mismo cardigan que había usado en innumerables reuniones de padres y maestros, entrevistas de trabajo y turnos en el hospital. Ahora era como una armadura, familiar y reconfortante en un mundo que se sentía cada vez más extraño. Margaret Chun, llamó una voz desde el auditorio. Entrada. La sala de espera, que había estado rebosando de nerviosismo, se quedó repentinamente en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia Margaret cuando se levantó, sintiendo las piernas inestables por un instante. Podía sentir el peso de las escaleras, oír los comentarios susurrados que la gente no hacía ningún esfuerzo por ocultar. «Es ella», dijo alguien, sin molestarse en bajar la voz. «No puedo creer que realmente esté haciendo esto», añadió otro. «Esto va a ser interesante», dijo una tercera voz, llena de la emoción de una falsa compasión que era peor que una burla descarada. Margaret caminó hacia la entrada del auditorio, con sus cómodos zapatos haciendo un suave ruido sobre el suelo de mármol. Cada paso parecía eterno. Sin embargo, llegó a la puerta demasiado rápido. La joven asistente que antes la había confundido con personal de limpieza la sostenía abierta. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión apenas disimulada. «Buena suerte», dijo, aunque su tono sugería que no lo esperaba. Margaret necesitaría suerte, aunque fuera un milagro. El auditorio era aún más intimidante de lo que Margaret recordaba de sus días de limpieza. Durante esos turnos nocturnos,
El espacio se había sentido íntimo y acogedor, con suaves luces de trabajo que creaban acogedores focos de luz. Ahora, con la iluminación del escenario encendida y el resto de la sala envuelta en sombras, se sentía como entrar en una catedral diseñada para el juicio en lugar de la adoración. El piano ocupaba el centro del escenario como un gigante dormido. Su superficie negra reflejaba las luces como agua en calma. Margaret había limpiado ese piano innumerables veces, puliendo su superficie hasta dejarla reluciente, quitando el polvo cuidadosamente alrededor de las teclas e incluso levantando la tapa de vez en cuando para limpiar las cuerdas. Conocía cada curva de sus elegantes líneas, cada pequeño rasguño y su acabado, por lo demás perfecto. Los 3 jueces estaban sentados en su mesa de la primera fila, con los rostros parcialmente ocultos por la sombra. El doctor Vincent Harrison estaba en el centro, con su cabello plateado, reflejando la luz mientras tomaba notas en una tableta. A su izquierda estaba la profesora Chun, sin parentesco, a pesar de compartir el apellido de Margaret, una mujer severa conocida por sus exigentes estándares. A la derecha estaba la doctora Rodríguez, más joven que las otras 2, pero igualmente respetada en los círculos de la música clásica. Ninguno levantó la vista cuando Margaret cruzó el escenario. Barajaban papeles, comparando notas de la concursante anterior, viviendo en su propio mundo de evaluación profesional. Para ellos, ella era solo un nombre más en una lista. Otros 20 minutos en un largo día de audiciones. Margaret llegó al banco del piano y se detuvo. El silencio en el auditorio era absoluto. Ese silencio denso que parece oprimir los tímpanos. Podía oír los latidos de su corazón, el suave susurro de su ropa al respirar, incluso el leve zumbido del aire acondicionado. Se sentó y ajustó la altura del banco, con movimientos cuidadosos y pausados. Las teclas estaban exactamente como las recordaba. Marfil y ébano lisos, tocados por innumerables músicos a lo largo de los años. Algunos de los mejores pianistas del mundo se habían sentado en ese mismo lugar, con los dedos bailando sobre esas mismas teclas. ¿Qué interpretará hoy?, preguntó el doctor Harrison, cuya voz se oyó con claridad en el auditorio vacío. Aún no había levantado la vista de sus notas. Su tono sugería que se trataba de una mera formalidad antes de que comenzara la verdadera evaluación. Margaret se aclaró la garganta suavemente. Velad de Chopin, Nadie en sol menor, opus 23. Ahora los 3 jueces levantaron la vista. Las cejas del doctor Harrison se alzaron ligeramente. La profesora Chun ladeó la cabeza con interés y el doctor Rodríguez dejó el bolígrafo. El Bel Nadie no era una pieza que un pene aficionado solía intentar. Era una obra que exigía no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión musical. El tipo de pieza que separaba a los músicos serios de los aficionados con talento de algún lugar entre bastidores. Margaret oyó una risita apenas contenida. No podía ver quién era, pero podía imaginar las expresiones en los rostros de los concursantes restantes. Probablemente pensaron que estaba delirando al elegir una de las piezas más desafiantes del repertorio romántico, cuando claramente no pertenecía a su mundo. Margaret colocó las manos sobre las teclas y cerró los ojos por un momento. En ese instante, el auditorio se desvaneció. Los jueces desaparecieron. Los susurros de los bastidores se silenciaron. Incluso su propio nerviosismo pareció disolverse. Estaba de vuelta en el pasillo del hospital a las 2 de la mañana, tocando para un público de sillas vacías y pacientes dormidos, dejando que la música fluyera de su corazón a través de sus dedos sin pensar en juzgar ni comparar. Pensó en la primera vez que escuchó esta pieza una noche tarde en la emisora de radio clásica que la acompañaba en sus horas más solitarias. La melodía parecía capturar todo lo que sentía pero no podía expresar. La tristeza de los sueños postergados. La fuerza silenciosa que te impulsa a seguir adelante cuando la vida se siente abrumadora. La belleza que puede surgir de las circunstancias más improbables. Con los años, había hecho suya esta pieza. No a través de estudios formales ni entrenamiento profesional,
sino a través de miles de horas de práctica paciente, tocándola una y otra vez hasta que entendió no solo las notas, sino la historia que contaban. La había tocado durante su divorcio, cuando necesitaba fuerzas. Durante la enfermedad de su madre, cuando necesitaba consuelo, durante las largas noches en que se preguntaba si su vida tenía algún sentido más allá de pagar cuentas y sobrevivir cada día. El auditorio parecía contener la respiración mientras los dedos de Margaret encontraban su lugar. El comienzo de la ballad era engañosamente simple, una melodía suave, casi inquisitiva, que fácilmente podría confundirse con un juego de niños. Pero Margaret sabía, como cualquier estudiante serio de Chapin, que esta simplicidad era una ilusión. Todo el viaje emocional de la pieza estaba contenido en esos primeros compases, como una semilla que crecería hasta convertirse en algo magnífico y complejo. Podía sentir el peso de la expectativa en la sala. La suposición de que tropezaría con algunos compases antes de que los jueces, misericordiosamente, detuvieran su actuación. Podía percibir la mezcla de curiosidad y condescendencia desde los bastidores, donde los demás concursantes esperaban ver confirmadas sus sospechas. Pero mientras Margaret se preparaba para tocar la primera nota, algo extraño sucedió. Todo ese ruido externo, los juicios, las expectativas, los comentarios susurrados, simplemente se desvanecieron. Ya no era una conserje de mediana edad que se había equivocado de lugar. Ya no era la mujer extraña en una sala llena de profesionales refinados. Dot era simplemente una música sentada ante un hermoso instrumento, preparándose para compartir algo que la había sostenido durante los años más difíciles de su vida. Sus dedos flotaban sobre las teclas. Y en ese instante de perfecta quietud antes de que comenzara la música, Margaret se sintió más en casa que en todo el día. El auditorio esperaba, suspendido en ese instante sin aliento. Antes de que el sonido se convirtiera en música, antes de que las notas cobraran significado, antes de que una vida vivida en silencio en la sombra saliera a la luz. La primera nota que emergió del piano fue como una pregunta susurrada en la oscuridad, suave, tentativa, pero con la promesa de algo profundo. La mano derecha de Margaret encontró la melodía inicial de la fianza de Chopin con la certeza de quien regresa a casa después de un largo viaje. El sonido que llenó el auditorio no se parecía en nada a lo que nadie esperaba oír. Dot. El bolígrafo del Dr. Harrison dejó de moverse sobre su bloc de notas. El sonido de rasguños que había sido un ruido de fondo constante durante las audiciones del día cesó repentinamente, dejando solo la voz pura del piano flotando en el vasto espacio. La profesora Chun, que había estado buscando su botella de agua, se quedó paralizada en medio del movimiento, con la mano suspendida en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido entre bastidores. Las concursantes restantes habían estado susurrando entre sí, probablemente apostando sobre cuán rápido terminaría esta vergonzosa actuación. Pero a medida que los dedos de Margaret recorrían las frases iniciales, los susurros se fueron apagando uno a uno, reemplazados por un silencio diferente del silencio cortés que habían mantenido para otros artistas. Este era el silencio del reconocimiento de las personas. De repente, se dieron cuenta de que estaban presenciando algo inesperado. La propia Margaret sintió la transformación familiar que ocurría cuando realmente conectaba con una pieza musical. La mujer nerviosa del cardigan desgastado pareció disolverse, reemplazada por alguien que había vivido con esta música durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su ADN. Su postura se enderezó, no con una confianza artificial, sino con el aplomo natural que da a hacer algo para lo que naciste. La sección inicial del bell se desarrolló como una conversación entre viejos amigos. Cada frase surgió con una sincronización perfecta, sin prisas a pesar de los nervios, sin arrastrarse a pesar de la tentación de saborear cada momento. Margaret había aprendido este ritmo durante incontables noches en el hospital, tocando para un público de pasillos vacíos y pacientes dormidos que necesitaban música que sanara en lugar de impresionar. Dot. El doctor Rodríguez, el más joven de los tres jueces, incluso se inclinó hacia adelante en su silla.
Había escuchado docenas de interpretaciones de esta pieza a lo largo de los años de estudiantes de conservatorio que podían ejecutar cada pasaje técnico a la perfección, pero que de alguna manera pasaban por alto el núcleo emocional de la música. Lo que escuchaba ahora era técnicamente diferente. Preciso, sí, pero lo más importante, profundamente sentido. A medida que Margaret avanzaba hacia las secciones centrales más complejas, sus manos parecían saber exactamente dónde se encontraba cada nota en el teclado. No hubo vacilación, ni búsqueda de las teclas correctas. No se trataba de simples patrones memorizados de movimientos de dedos. Era música que fluía de algo mucho más profundo que la memoria muscular. El público entre bastidores comenzó a moverse y a acercarse para ver mejor. El joven del traje caro, que había salido de su propia audición con aspecto derrotado, ahora estaba absorto en lo que oía. La mujer del vestido esmeralda, que antes se había mostrado tan desdeñosa, contuvo la respiración mientras Margaret se abría paso por un pasaje particularmente difícil que le había dado problemas en su propia actuación apenas unas horas antes. La interpretación de Margaret resaltó en la música matices que muchos oyentes no habían percibido antes. Donde otros intérpretes podrían apresurarse a través de los pasajes técnicos para mostrar su velocidad. Margaret dejó que cada nota hablara, creando texturas y capas que contaban una historia en lugar de simplemente exhibir habilidad. Era como la diferencia entre leer palabras rápidamente y comprender realmente su significado. Los años en el hospital le habían enseñado algo que la formación en el conservatorio a veces pasaba por alto. La música estaba hecha para servir a la gente, no al revés. Cada noche, cuando tocaba en esos pasillos silenciosos, recordaba que el propósito de la música no era impresionar a los críticos ni ganar concursos. Era tocar algo universal en la experiencia humana, brindar consuelo en tiempos difíciles, celebrar momentos de alegría, dar voz a emociones que las palabras no podían expresar. Esta comprensión impregnaba cada frase de su actuación. Cuando la música se volvía melancólica, cargaba con el peso de una tristeza genuina. No la tristeza teatral de alguien que intenta parecer profundo, sino la pena silenciosa de alguien que había limpiado habitaciones de hospital donde la familia se despedía de sus seres queridos. Cuando la música se elevaba con esperanza, reflejaba la verdadera alegría de ver a los pacientes recuperarse, de ver nueva vida llegar al mundo durante sus turnos en la sala de maternidad. La profesora Chun, conocida en todo el mundo de la música clásica por su cara de póker durante las audiciones, se encontró conteniendo las lágrimas. Había pasado décadas escuchando interpretaciones técnicamente perfectas que la dejaban fría. Interpretaciones donde cada nota estaba en su lugar, pero la música en sí parecía no tener alma. Lo que escuchaba ahora le recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar, cuando era una joven estudiante que tocaba no por las calificaciones ni el reconocimiento, sino simplemente porque la música exigía ser tocada. La transformación no solo ocurría en el escenario. Por todo el auditorio, la gente recordaba su propia relación con la música, sus propias razones para elegir este camino difícil y a menudo ingrato. La señora de la limpieza al piano les estaba enseñando algo que habían olvidado en su búsqueda del éxito profesional. Que la música, en su nivel más alto, no se trataba de competir con los demás. Se trataba de conectar con algo más grande que uno mismo. Margaret atravesó el dramático clímax de la pieza con una fuerza que parecía provenir de algún lugar más allá de su pequeño cuerpo. Sus manos se movían por el teclado con creciente intensidad, pero nunca perdieron su sensibilidad musical. Incluso en los pasajes más ruidosos y técnicamente exigentes. Cada nota cumplía con el propósito musical principal. No había alardes, ni dramatismo innecesario, solo pura narración musical en su máxima expresión. La joven asistente que había confundido a Margaret con personal de limpieza estaba ahora de pie en la puerta del auditorio, con su portapapeles olvidado en las manos. Había asistido a cientos de audiciones a lo largo de sus años trabajando en la sala de conciertos. Pero nunca había escuchado nada parecido.
La música parecía llenar no solo el espacio físico del auditorio, sino algo más profundo, el espacio emocional que existe entre el intérprete y el oyente, el lugar donde se produce la verdadera comunicación. A medida que Margaret se acercaba a la sección final de la campana, todo el auditorio pareció inclinarse hacia adelante colectivamente. Este fue el momento que separó a un buen pene de uno excelente, donde la habilidad técnica debía combinarse con la profundidad emocional para llevar la pieza a su inevitable conclusión. Los dedos de Margaret encontraron cada nota con la precisión de un maestro artesano. Pero más importante aún, su alma musical guió cada frase hacia su destino. Los pasillos del hospital donde había pasado tantas noches practicando parecían muy lejanos ahora. Sin embargo, también estaban completamente presentes en cada nota que tocaba. Esas horas de silencio no habían sido tiempo perdido ni una indulgencia secreta. Habían sido la preparación para este momento, aunque nunca se había atrevido a imaginar que llegaría. El doctor Harrison permaneció sentado completamente inmóvil, su oído experto reconociendo algo raro y precioso. En 40 años de enseñar y juzgar concursos, había conocido quizás a un puñado de intérpretes que poseían esta cualidad, la capacidad de crear música que trascendía la técnica y el tacto, algo esencial en el espíritu humano. Casi había perdido la esperanza de volver a escucharlo, especialmente en un entorno competitivo donde la mayoría de los intérpretes se preocupaban más por evitar errores que por hacer música. El auditorio contuvo la respiración mientras Margaret tocaba las frases finales. Cada nota aterrizaba con la inevitabilidad de la verdad. Cada silencio entre notas cargaba tanto significado como los propios sonidos. Esto ya no era solo una audición de piano. Era un recordatorio de por qué la música importaba, porque la gente dedicaba su vida a un arte difícil de cuantificar o explicar, pero que de alguna manera hacía que la vida valiera más la pena. La nota final del Bad quedó suspendida en el aire como una plegaria respondida, su resonancia parecía tocar cada rincón de la V. El auditorio se abrió antes de desvanecerse lentamente en el silencio. Las manos de Margaret permanecieron suspendidas sobre el teclado por un momento. Sus ojos seguían cerrados, como si se resistiera a soltar la conexión. Acababa de compartir con la música. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que el auditorio había experimentado ese día. No era la pausa cortés que suele seguir a las audiciones, ni tampoco el silencio incómodo que a veces llena el espacio después de una mala actuación. Era el profundo silencio que llega tras presenciar algo transformador. El tipo de momento que hace que la gente contenga la respiración porque sabe instintivamente que acaba de experimentar algo excepcional. El doctor Harrison fue el primero en moverse. Juntó las manos en un aplauso lento y deliberado. El sonido resonó por la sala vacía como disparos. Pero no había nada premonitorio en sus aplausos. Cada golpe de sus palmas transmitía una emoción genuina, el tipo de respuesta que surge de toda una vida de experiencia musical, reconociendo algo extraordinario. El profesor Ching se unió a él. Su habitual compostura severa se abandonó por completo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Había pasado décadas construyendo muros alrededor de sus emociones durante las audiciones, entrenándose para evaluar las interpretaciones con un distanciamiento clínico. Pero la interpretación de Margaret había derribado esas defensas con la misma facilidad con la que la luz del sol atraviesa las nubes. Le recordaba a la joven que una vez se sentó al piano de su abuela y tocó simplemente porque la música la hacía sentir viva. El doctor Rodríguez se puso de pie, sus aplausos se intensificaron. Siendo el más joven de los tres jueces, a menudo se había preguntado si se estaba volviendo demasiado hastiado, demasiado absorto en los aspectos técnicos de la interpretación como para apreciar la esencia de la música. La interpretación de Margaret había respondido a esa pregunta con rotundidad. Su alma estaba muy viva, esperando la música adecuada para despertarla. Margaret abrió lentamente los ojos y se giró hacia la mesa del juez. La visión que la recibió superó todo lo que hubiera podido imaginar. Tres de las figuras más respetadas de la música clásica estaban de pie aplaudiendo no solo con cortesía,
sino con genuino entusiasmo. El rostro de la doctora Harrison tenía una expresión que nunca había visto en ninguna de las clases magistrales en línea que había visto. Pura alegría mezclada con asombro profesional. Desde el escenario se oyeron más aplausos. Los concursantes restantes, que habían comenzado el día viendo a Margaret como una divertida distracción de la seriedad de la competición, ahora aplaudían con el fervor de quienes acababan de presenciar un hecho histórico. El joven del traje caro negaba con la cabeza con incredulidad, no con condescendencia, sino con la humildad que da a reconocer un arte superior. La mujer del vestido esmeralda, que se había apresurado a despedir a Margaret horas antes, aplaudía con lágrimas en los ojos. La actuación le había recordado por qué empezó a tocar el piano a los 7 años, y porque la música se trataba de asombrar más que de ganar. Se dio cuenta con repentina claridad de que, en algún punto de su búsqueda de la perfección técnica y el éxito profesional, había perdido el contacto con aquello que hacía mágica a la música. Margaret se levantó del piano. Sentía las piernas temblorosas, no por los nervios, sino por la intensidad emocional de lo que acababa de suceder. Había invertido 15 años de práctica silenciosa, de momentos robados entre las tareas del hospital, de sueños postergados pero nunca abandonados en esos 20 minutos al piano. La respuesta fue más de lo que jamás se había atrevido a esperar. ¿Dónde estudiaste?, preguntó el doctor Harrison, con una voz que resonó por todo el auditorio con genuina curiosidad. La pregunta no se formuló con el tono despectivo al que se había acostumbrado, sino con el respeto que se le otorga a un artista serio. Margaret también caminó. La diversión del escenario se acercaba a la mesa del juez. Su voz al hablar era firme a pesar de la magnitud del momento. No estudié en ningún lugar formal, dijo simplemente. Aprendí sola. Trabajo de noche en el hospital. Soy conserje allí y he estado tocando el piano en los pasillos. Durante mis descansos de los últimos 15 años, la revelación provocó una visible conmoción en el auditorio. La doctora Rodríguez se sentó pesadamente, como si la información fuera demasiado para procesar. De pie, la profesora Chun se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de asombro. Todos habían asumido que estaban escuchando a alguien con una amplia formación académica, tal vez alguien que había estudiado en privado con un maestro. La idea de que este nivel de sofisticación musical se hubiera desarrollado en los pasillos del hospital durante los momentos robados entre vaciar los cubos de basura y fregar los suelos desafiaba todo lo que creían saber sobre la educación y el desarrollo musical. Era como descubrir que alguien había aprendido a pintar obras maestras contemplando puestas de sol o se había convertido en poeta leyendo frascos de medicamentos. ¿Te refieres a decírmelo? El doctor Harrison dijo lentamente que usted desarrolló este nivel de interpretación y técnica completamente por sí solo. Margaret asintió, sintiendo que se le subía el calor a las mejillas. Veía videos en línea cuando podía permitirme internet. Pedía libros prestados de la biblioteca, pero sobre todo tocaba. A los pacientes parece gustarles que toque suavemente en los pasillos. Les ayuda a dormir. Este último detalle golpeó a los jueces como un golpe físico. La imagen de esta mujer interpretando las piezas más desafiantes de Chopin, no para el público ni para la crítica, sino para enfermos que necesitaban consuelo, transformó su comprensión de lo que acababan de presenciar. No se trataba solo de una maestría musical excepcional. Era música al servicio de su propósito más elevado: sanar y llevar paz a quienes más la necesitaban. Un punto entre bastidores. Las conversaciones se sucedían en susurros con el peso de la revelación. Los demás concursantes compartían la misma revelación. Habían estado tan concentrados en competir entre sí que habían olvidado que la música debía ser algo más que el logro personal. La actuación de Margaret les había recordado que los grandes artistas de la historia siempre habían sido aquellos que usaron sus dones para servir a los demás, no solo a sí mismos. 3 semanas después, Margaret estaba de pie en su pequeño apartamento sosteniendo un teléfono con manos temblorosas. La voz al otro lado pertenecía al doctor Harrison,
y sus palabras parecían inverosímiles. La decisión fue unánime, decía. Nunca habíamos visto una respuesta como esta. La junta directiva quiere reunirse con ustedes la próxima semana para discutir los detalles. Margaret había ganado el concurso. No solo eso, sino que la historia de la conserje del hospital que había aprendido a tocar el piano por sí sola se había extendido como la pólvora por la comunidad de la música clásica. De repente, todos querían saber de la mujer que les había recordado a todos porque la música importaba. El debut con la Filarmónica estaba programado para 6 semanas después. Al llegar la noche, Margaret se encontraba entre bastidores del mismo auditorio donde su vida había cambiado, luciendo un sencillo pero elegante vestido negro que su hija Lisa le había ayudado a elegir. El auditorio estaba lleno, no solo de entusiastas de la música clásica, sino también de trabajadores del hospital, pacientes, familiares y personas que nunca antes habían asistido a un concierto de música clásica, pero que se habían sentido atraídas por la historia de Margaret. Al subir al escenario esa noche, el público se puso de pie incluso antes de que ella llegara al piano. No solo aplaudían una actuación que aún no había comenzado. Celebraban algo más fundamental. Celebraban el triunfo de la pasión sobre el privilegio, de la autenticidad sobre el artificio de una música que provenía del corazón y no de un programa de estudios. Margaret se sentó al mismo piano donde su vida había cambiado 6 semanas antes. Mientras ponía las manos sobre las teclas para comenzar su interpretación del mismo chap y ballad que lo había iniciado todo, pensó en todas las noches que había tocado en pasillos vacíos de hospital, sin imaginar jamás que alguien importante la estuviera escuchando. Se había equivocado en eso. El público más importante la había estado escuchando todo el tiempo. No críticos ni jueces ni compañeros músicos, sino personas que necesitaban música para hacer sus vidas más llevaderas, más hermosas, más humanas. Esta noche tocaría para un auditorio lleno de gente. Pero en su corazón seguía tocando para aquellos pacientes que habían encontrado consuelo en su música durante sus horas más oscuras. La primera nota emergió del piano con la misma suave certeza. Eso lo había cambiado todo semanas antes. Y Margaret sonrió al sentir que la transformación familiar comenzaba de nuevo. Algunas historias, se dio cuenta, apenas comienzan cuando parecen terminar.